Buenas tardes a todos. Soy Liria Terrádez Mas, soy patóloga, soy la intrusa de hoy aquí, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y bueno, pues he venido a ver si os puedo dar algunas pistas para desenmarañar la complejidad de toda la patología renal. Y de paso abro hilo, ya que ha salido la importancia de que los residentes aprendáis a mirar el sedimento, que no estaría de más que os animarais a rotar por anatomía patológica, sobre todo aquellos que tenéis servicios bien dotados con excelentes patólogos, estaría muy bien que pasarais a rotar por ellos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy importante empezar desde el principio y que el patólogo debe de ir a valorar la muestra, su calidad y su representatividad. En el clínico nosotros nos vamos a la cama del paciente, nos reunimos un nefrólogo, muchos residentes, muchos estudiantes, un patólogo, el pobre paciente y el radiólogo para valorar allí in situ si la muestra es buena o no. Y lo que hacemos es ver cuántos glomérulos tiene cada uno de los pases que hace el radiólogo para después, en función de la sospecha clínica que tenemos, seleccionar el mejor material para cada una de las diferentes pruebas que son indispensables para poder llegar a un buen diagnóstico anatomopatológico. Entonces, un trocito lo usaremos para mirar al microscopio óptico, entonces ese trocito lo meteremos en formol para que esté bien fijado, otro trocito lo usaremos para hacer un estudio mediante inmunofluorescencia directa, entonces lo tendremos que meter en suerofisiológico, y otro lo fijaremos en glúteraldehído para hacer el estudio ultraestructural. Consideramos que una muestra es adecuada cuando podemos valorar que hay por lo menos 10 glomérulos y eso nos permite repartir el material. Y luego viene el primer paso, que es evaluar esa biopsia. Y para poderla evaluar bien, primero tenemos que saber cómo es un glomérulo normal. Entonces, cuando vemos una foto así, pues podemos marearnos un poco porque ahí hay muchos núcleos, mucho rosa, mucho morado, pero no sabemos muy bien ahí qué hay, ¿no? De forma esquemática es mucho más fácil, porque sabemos que el glomérulo, aquí tenemos un corte, está constituido por una serie de capilares que tienen una característica especial, porque el endotelio que los reviste se llama endotelio fenestrado, porque deja esos agujeritos, apoyan sobre una membrana basal y sobre un sistema de sostén especial que se llama mesangio, que son las celulitas que aparecen ahí en verde. Y luego por fuera están rodeados de un epitelio también especial que se llama epitelio podocitario y se llama así porque estas células emiten unas patitas como si fueran pulpos que van rodeando esas capilares, ¿no? La fusión entre el endotelio y su membrana basal y el podocito y su membrana basal es lo que hace la membrana basal glomerular y es lo que constituye, lo que funciona como barrera de filtración, dejando pasar agua y solutos pequeños e impidiendo el paso de moléculas de mayor peso. Entonces, como decíamos, puede ser complicado con una simple hematoxilina y eosina distinguir cada uno de estos componentes dentro del glomérulo para saber cuál de ellos está alterado. Así que nos guiamos, nos ayudamos de una serie de técnicas complementarias, de técnicas histoquímicas, que en función de la afinidad tintorial nos van a poner de relieve algunas de las estructuras dentro del glomérulo. Utilizamos el tricrómico de Mason, como veis arriba a la derecha, que tiñe de color azul y rojo, utilizamos la plata que tiñe de color negro, utilizamos el PAS que tiñe de ese color rosa fucsia y en función de lo que queramos poner de relieve dentro de esta estructura glomerular, pues nos fijaremos en unas tinciones o en otras. Esta diapositiva me encanta, la he tomado de Pablo Canata y veis como con el PAS y con la plata la vamos a utilizar sobre todo cuando queremos observar qué le está pasando a la matriz mesangial o a la membrana basal. Sin embargo, el tricrómico es indispensable para evaluar las áreas de fibrosis y gradar esa fibrosis intersticial que nos va a dar mucho valor pronóstico en las biopsias y también nos sirve cuando tiñe en rojo para identificar depósitos de fibrina que nos pueden hablar de que hay un fenómeno trombótico. Otra cosa muy importante en la biopsia es valorar cómo está afectado los glomérulos de esa biopsia. Hablamos de afectación difusa cuando todos los glomérulos están afectos, más del 50%, una mayoría. Hablamos de una afectación focal cuando es menor al 50%. Y dentro de cada glomérulo, además, hablaremos de una afectación focal cuando solo un trocito del glomérulo está afecto o global cuando segmentario, y global cuando está todo el glomérulo afectado. Entonces, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar cuando explicamos las lesiones que estamos viendo a nivel glomerular. Entonces, llegamos a la escena del crimen. Ahí está, el glomérulo, y tenemos que empezarla a investigar. Bueno, pues hacemos un corte. ¿Y qué pasa si solo hacemos un corte? Pues que a lo mejor nos estamos perdiendo dónde se ha cometido el crimen. Entonces, es muy importante
muestrear por completo todo el grosor del glomérulo, porque acabamos de ver que hay lesiones que son segmentarias, y por eso nosotros utilizamos un protocolo donde agotamos todo el material en varias vueltas de hematoxilina, todas las técnicas complementarias, y volvemos a empezar hematoxilina, todas las técnicas complementarias, hasta agotar completamente el material, y así sabemos que no nos dejamos en la parafina nada sin observar. Y no lo digo yo, sino que fijaros que este artículo pues eso lo firma Yenet y Fogo, que son grandes nefrólogos y nefropatólogos, ¿no? ¿Cuál es la segunda arma que utilizamos los patólogos para evaluar estas biopsias? Pues tenemos que buscar la huella del culpable, tenemos que buscar huellas dactilares, tenemos que saber quién está detrás de esa lesión que estamos viendo a nivel glomerular. Y para eso nos ayudamos de la inmunofluorescencia directa, que es una técnica que se basa en la reacción entre antígenos y anticuerpos. Entonces lo que vamos a hacer es poner en evidencia si hay depósitos de IgG, IgM, IgA, factores de complemento, kappa, lambda, albúmina, fibrinógeno, y para eso no solo vamos a ver si hay positividad o no, que se evalúa en función del color verde que coge la muestra, no, que además vamos a ver en qué cantidad, porque es un sistema que nos permite cuantificar la intensidad del brillo. Y yo lo que he hecho es estandarizarlo para repetirlo siempre igual en todas las biopsias. Entonces, cuando soy capaz de ver brillo a 4 por, que es este más pequeño que hay, pues ya sé que es una intensidad 3 cruces, es un brillo muy fuerte, porque con un aumento muy pequeño, con un objetivo muy pequeño, ya soy capaz de verlo. Y en el otro lado del espectro, si tengo que ponerme hasta 20 por para detectar que hay brillo, pues entonces es que es una intensidad solo de una cruz, ¿vale? Y esto es muy importante porque hay algunas patologías, como las C3, por ejemplo, que tienes que tener diferencias de magnitud de al menos 2 magnitudes para poder establecer esos diagnósticos. Entonces conviene estandarizar la evaluación. Además de la intensidad del brillo, tenemos que ver dónde se están localizando estos depósitos. No es lo mismo ver un depósito a nivel mesangial, que nos hará pensar en una determinada patología, que ver un depósito a nivel de las membranas de los capilares. Y no solo la localización, sino la forma. No es lo mismo ver un patrón lineal que nos está hablando de que los anticuerpos han llegado hasta ahí y se han depositado frente a un antígeno que estaba igual distribuido a lo largo de toda la membrana basal, como pasa en la enfermedad antimembrana basal glomerular, y entonces veremos un depósito lineal, que veamos gránulos de depósito. Si vemos gránulos, significa o bien que son complejos preformados, inmunocomplejos, que no consiguen atravesar la membrana basal y se quedan ahí atrapados, o que son anticuerpos que se dirigen frente a antígenos específicos localizados en distintos puntos del epitelio, ¿no? Como pasa en la membranosa. Entonces veremos gránulos. Así pues podemos tener un patrón lineal en los capilares que nos ha de hacer pensar en un grupo determinado de culpables, que son nuestros sospechosos habituales, la enfermedad de Wood-Pastur o la enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Si tenemos un patrón combinado mesangial y capilar granular, pues tenemos que pensar en todos estos sospechosos que aparecen ahí. Y si tenemos un patrón mesangial, que es, como ya sabéis, la patología que más frecuentemente nos encontramos, pues tendremos que pensar en una IgA. Y luego tenemos ya nuestra arma secreta, el arma secreta que es la microscopía electrónica, porque esto va a permitir que hagamos un estudio muy detallado a nivel de la membrana basal glomerular. Vamos a ver si está afectada la vertiente endotelial, la propia membrana basal o la vertiente epitelial, ya sea por presencia de depósitos, por alteraciones estructurales, y esto pues es lo que nos permite cerrar el diagnóstico. Y no lo digo yo, que tengo microscopio electrónico y estoy súper orgullosa de ello, sino que está más que demostrado que hasta en un 21% de los casos es necesaria la microscopía electrónica para llegar a un buen diagnóstico. Incluso en un 3% de los casos añade otro diagnóstico más al que era esperado por la clínica y por la impresión morfológica inicial. Así que necesitamos todos biopsias para hacer electrónico. Y eso es un mensaje muy importante de hoy. Para llegar a un diagnóstico anatomopatológico necesitamos todo este elenco de pruebas, de técnicas diferentes que incluyen, por supuesto, una buena correlación clínica, una buena relación con los nefrólogos para entender bien lo que estamos viendo.
Y una vez que nos tenemos que enfrentar a la propia patología glomerular en la morfología, pues lo tenemos que hacer como lo haría cualquier investigador que llega a una escena del crimen, ¿no? Tendrá que interrogar a los que están ahí presentes, a los glomérulos, al túbulo y al intersticio y a los vasos, para ver qué está pasando, cómo están reaccionando frente a la agresión. Y estas son todas las lesiones básicas que podemos encontrar en cada uno de los estamentos, ¿no? Y se trata, nuestro trabajo, de reconocer patrones para poderles poner un nombre y poderlos tratar adecuadamente. Para reconocer patrones a nivel de los glomérulos, pues hay que saber que estos pueden responder o bien aumentando el número de células que tienen, o aumentando el mesangio, o engrosando la membrana basal, o haciendo pequeñas cicatrices, o incluso puede ser que veamos un glomérulo totalmente normal. Vamos a ver cada una de ellas. Esto es una expansión del mesangio. Fijaros, esto es un glomérulo, está teñido con tricrómico y la mitad de la derecha está mucho más azul porque hay mucha más cantidad de matriz. Se considera que la matriz está expandida cuando en el árbol mesangial normal, en vez de haber un núcleo de anchura, cabrían 2 o más núcleos. Entonces tenemos una expansión mesangial. También podemos tener hipercelularidad mesangial. Además de esta expansión de la matriz, aparecen muchísima gente ahí dentro. Está lleno de pequeños núcleos morados, muchísimos. Podemos hablar de leve cuando tenemos 4 o 5, cuando lo normal son 2 o como mucho 3. Hablamos de moderada si llegamos hasta 7 o de severa si tenemos 8 o más células por cada unidad mesangiocapilar. Otro patrón de proliferación es aquel donde hay tanta celularidad que las pobres no caben ahí y el glomérulo se ve obligado, digamos, a hacer pequeñas habitacioncitas, se llama por eso lobulación glomerular, para meter a tanto núcleo que intenta aparecer ahí. Y este patrón es muy típico, se suele asociar a esto otro, que se llama interposición mesangial o patrón de doble contorno, que seguro que lo habéis oído hablar, o en carril o en vía de tren, porque aquí lo que sucede es que al expandirse tanto el mesangio, pues las células y la matriz se interponen entre las dos capas que habíamos dicho que formaban en realidad la membrana basal glomerular, la del endotelio y la del epitelio, y las separa. Y entonces da esta imagen que veis rodeadas, hay 3 que se ven muy bien, que están rodeadas en negro, de doble contorno. Cuando vemos estas dos cosas son características del patrón mesangiocapilar o membrano proliferativo. Otra forma de hipercelularidad es aquella donde aumenta el número de células que hay dentro de los capilares y llegan incluso a obstruirlos. Estas células pueden ser monocitos o pueden ser células inflamatorias como polimorfonucleares neutrófilos que vienen por el torrente circulatorio. Y lo que hacen es dañar el endotelio y ocluir la luz capilar. Otro patrón que habíamos dicho era este de engrosamiento de la membrana, donde aparece con un aspecto rígido el contorno de los capilares. Y en función del estadio, cuando son muy precoces, ¿no?, pero en fases más avanzadas, la membrana responde a lo que está pasando ahí, que es en realidad el depósito de inmunocomplejos, emitiendo una serie de prolongaciones que intentan atrapar, cubrir esos complejos que se están depositando, dando un aspecto, aunque lo llaman spikes, pero a mí me recuerda mucho a las pestañas, ¿no?, de los ojos. Y esto se llama el patrón membranoso, que es lo que vamos a ver en la nefropatía membranosa. Y hay veces que vemos el glomérulo y decimos, che, ¿y este por qué lo han biopsiado? Si es normal, es completamente normal. Pero en realidad, si nos fijamos, podemos encontrar que algunos de los podocitos están un poco más gordos de lo normal. Esto es una hipertrofia podocitaria y nos ha de hacer buscar más pistas con más ahínco, porque detrás de esto puede haber una enfermedad por cambios mínimos y hay otras pistas que nos pueden indicar que así es. Una de ellas es el cambio lipoideo que se produce en las células del epitelio tubular, porque empiezan a absorber proteínas y se hace ese cambio de aspecto adiposo que le valía antiguamente el nombre de nefropatía lipoidea. Y el diagnóstico definitivo se hará mediante microscopía electrónica, otra reivindicación para la microscopía electrónica, en forma de observando, poniendo en evidencia que más del 50% de la superficie de la membrana basal glomerular tiene un borramiento de los procesos pedicelares de los podocitos que la rodean. Y como habíamos dicho, otra forma de responder el glomérulo ante la agresión es hacer pequeñas cicatrices, ¿no?, que comienzan como hialinosis por exudado proteico y van fibrosándose, ocupando partes del glomérulo, incluso haciendo sinequias con la cápsula de Bowman. Y esto es el patrón de esclerosis segmentaria y focal.
A veces tiene una morfología muy especial en forma de estos nódulos que en la periferia están rodeados de acúmulos de núcleos, que nos tiene que hacer pensar enseguida en los famosos nódulos de Kimmel-Wilson y por tanto en una nefropatía diabética, no sin antes hacer el diagnóstico diferencial con la amiloidosis, que tendría unos nódulos parecidos, pero que son plata negativos y rojo congo positivos, con la característica birrefringencia verde manzana con la luz polarizada. Vale, ya se ha vuelto loco. Total, que ya hemos visto los patrones que podemos encontrar en los glomérulos, pero nos falta interrogar a los túbulos y al intersticio, a ver ellos si están bien o tienen alteraciones. ¿Qué alteraciones nos podemos encontrar? Pues una necrosis tubular aguda, que generalmente por toxicidad o por isquemia, pues se produce un daño que empieza siendo reversible con ya lo diré, que aparece en vacuolización en los citoplasmas de las células epiteliales y que cuando ya el daño es irreversible y las pobres células no lo pueden aguantar más, se ven obligadas a suicidarse y a tirarse ahí al interior de la luz tubular. Esto es la típica imagen de la nefropatía tubular aguda, viendo la necrosis tubular aguda, viendo a las pobres células epiteliales en la luz sueltas y con cambios degenerativos citoplasmáticos que aparecen como esas vacuolas claritas. En una nefritis tubulointersticial aguda se pueden ver también daños a nivel del epitelio, pero siempre irán acompañados de un infiltrado inflamatorio intersticial que suele ser de predominio linfocitario, pero como veis a la derecha muchas veces se acompaña de eosinófilos, que son, yo los llamo guiris porque son rojitos y con un núcleo que parecen unas gafas de sol, y que hay que pensar cuando vemos esto que puede ser de origen farmacológico. Y muchas veces se acompaña de tubulitis, que para ponerla de relieve, pues yo utilizo esta tinción combinada de CD3 que tiñe en color marrón los núcleos de los linfocitos y el PAS que tiñe de rosa la membrana basal tubular, y así demuestro que están los linfocitos dentro de los túbulos. Cuando esta nefritis es crónica, además del infiltrado inflamatorio, que como veis en la imagen de abajo a la izquierda puede ser también granulomatosa, pues se acompaña, para llamarla crónica, de una fibrosis intersticial, que aquí se pone de relieve de color azul intenso con el tricrómico de Mason, y también puede tener un componente de tubulitis, como veis ahí con el CD3-PAS. Y nos queda por último el patrón vascular, que puede afectar en forma de microangiopatía trombótica. Como veis, hay zonas del flóculo que aparecen sustituidas por áreas de necrosis y de trombosis, que se ponen muy bien de relieve con el tricrómico de Mason, aparece en rojo, y podemos ver alteraciones tanto dentro del glomérulo como en los vasos extraglomerulares. Como veis, bueno, no sé, da igual, abajo a la izquierda. Y que también podemos poner en evidencia con técnicas inmunistoquímicas del complejo final de ataque de membrana o de plaquetas, el CD61 y el C5b9, y que no hay que confundir con los pseudotrombos, que son estas gotas hialinas que ocupan las luces vasculares de los capilares y que generalmente corresponden con depósitos de complejos inmunes, sobre todo los más típicos son las crioglobulinas. Y el último patrón vascular, el que ya conocéis todos como semilunas, aunque también se puede llamar hipercelularidad extracapilar, y que se debe a que la cápsula de Bowman, el epitelio, en vez de estar dispuesto en una única capa, tiene al menos 2 capas o más de células y ocupa al menos un 25% de la circunferencia del glomérulo o más. Y solo cuando pasa esto, pues podemos hablar de semilunas, y con que veamos una, pues ya podemos hablar de que se trata de una glomerulopatía crescéntica. Así que hemos aprendido a reconocer una serie de patrones, y con una experiencia adquirida a lo largo de los años, pues ya sabemos que estirando del hilo del patrón mesangial, pues nos encontraremos con una glomerulopatía IgA o una púrpura de Sony-Henoch. Cuando vemos el patrón membranoso, pues tenemos que pensar en una glomerulonefritis membranosa, ya sea primaria o secundaria. Ahora tenemos un montón de anticuerpos, no a la disposición de todo el mundo todavía, pero por lo menos el PLA2R sí que está en todos los hospitales, y los patólogos estamos haciendo esfuerzos porque cada hospital tenga al menos uno de los
nosotros anticuerpos y nos podamos repartir cuando se sospecha una primaria, podemos mandarnos entre nosotros las muestras para poder hacer todas las pruebas. Luego tenemos el patrón membranoproliferativo, que bueno, ya sabemos que es un patrón y que eso os da mucha faena, no es un diagnóstico que no os encanta, pero a veces solo podemos llegar hasta ahí. Y dentro de este patrón específico, pues la C3, el patrón esclerosante, que es este de las cicatrices segmentarias, ¿no? Que puede darse en una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria o en secundarias, donde el caso más frecuente en nuestro medio es la hipertensión o los síndromes hipermetabólicos. Un patrón proliferativo endocapilar, que nos ha de hacer pensar en las postinfecciosas y, por supuesto, en el lupus. Y el patrón necrotizante y semilunar, que nos ha de hacer pensar en las vasculitis, ya sea ANCA, Goodpasture o en el contexto de una enfermedad sistémica de tipo lupus. Así que con todo este lío de patrones, sabiendo que es imprescindible la inmunofluorescencia, porque según el patrón de distribución y cuál es la inmunoglobulina que se está depositando, pues nos abre un diagnóstico diferencial diferente, con nuestra arma secreta, ¿no?, de la electrónica, que hay que tener la suerte de poder contar con ella, y por supuesto con el apoyo incondicional de los nefrólogos, sabiendo siempre el contexto clínico, pues es así como podemos llegar a un diagnóstico. Y es muy importante ese apoyo de los nefrólogos, porque cuando yo voy a pie de cama a hacer la biopsia, ya elijo el material a qué lo voy a destinar, porque depende de si me dicen si tiene un síndrome nefrótico, pensaré en determinadas patologías, si me dicen que tiene una rápidamente progresiva, pensaré en otras patologías, y es muy importante esta correlación entre clínico y patólogo, ¿no? Así que entre todos, con las manos unidas, estirando poco a poco de los hilos, a lo mejor somos capaces de deshacer esa maraña para poder poner cada color en su sitio. Y entonces vamos a ver si me habéis atendido, ¿no? Y vamos a esta pequeña escena del crimen y vamos a intentar ver todos juntos qué le pasa a este paciente, ¿no? Como partimos desde la anatomía patológica, me guardo la clínica para el final. Entonces, aquí hay 4 glomérulos. ¿Qué pensáis? ¿Que tienen muchas células o pocas células? Muchas células, efectivamente. Tienen hasta 9 células por unidad mesangiocapilar. Cada puntito azul es un núcleo que he pintado por encima. Hasta 9, o sea que es una proliferación mesangial de celularidad. ¿Veis polimorfonucleares ahí dentro o son todo mononucleares? Son mononucleadas las células. Luego, no parece un patrón endocapilar, sino más bien un patrón proliferativo mesangial, aunque ya se ven algunas membranas un poco gordas, ¿no? Se ven un engrosamiento de los capilares. Entonces es un patrón que yo me atrevería a decir que es membrano proliferativo, aunque aquí los dobles contornos no se veían muy bien. Continuamos. Si os digo que tiene en la inmunofluorescencia una positividad C3 con este patrón, ¿qué diríais? ¿Que es lineal o granular? Es granular, pero veis que a veces no es tan fácil decirlo, ¿eh? Pues esto es granular y tiene una intensidad C3 2 magnitudes mayor que el resto de determinaciones, pero también tenía un poquito de IgG e IgA, pero muy discretos, con la misma distribución. Entonces, si ya sé que es un patrón membrano proliferativo y con un depósito de inmunofluorescencia C3 superior a IgG, ¿qué estamos? ¿En la columna de la izquierda o en la columna de la derecha? Estamos en la columna de la derecha. O sea, se considera que cuando predomina C3, al menos en 2 magnitudes más que las inmunoglobulinas, estamos en el grupo de las glomerulopatías C3. ¿Y qué me falta? Mi arma secreta. Esto es la microscopía electrónica de este caso, y fijaros cómo en la vertiente endotelial de la membrana basal aparecen unos depósitos electrondensos que empiezan a empujar desde el mesangio hacia la membrana, separándola. Aquí os lo he dibujado muy bien. En rojo veis cómo el mesangio se está metiendo, se está intercalando entre la membrana basal, la está separando en 2, y luego en azul tenéis más depósitos de localización subendotelial. Y aquí lo tenéis sin pintar, todos esos depósitos electrondensos, predominantemente subendoteliales y también paramesangiales, y algunos pequeñitos subepiteliales. ¿Vale? Entonces estamos ante una glomerulopatía C3 que no tiene un patrón de depósitos densos, sino que tiene un patrón de glomerulonefritis C3. Y si además os digo que es una mujer de 52 años que tenía hematuria y proteinuria con función normal, que tenía antecedentes familiares, seguro que algunos del clínico me podéis decir hasta el nombre.
y tenía una mutación en el factor de complemento I. Así que esta mujer pues, se ha beneficiado de un tratamiento bastante precoz, aunque ya sabemos que tienen mala... Pero bueno. Y bueno, pues muchas gracias.